Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de hoy de la Comisión No Permanente de Estudio de la Deuda Histórica. Tiene la palabra el señor secretario de la Comisión para dar lectura al orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El orden del día correspondiente al día de hoy, 11 de marzo del 2013, es el siguiente. Punto primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto segundo, comparecencias de otras entidades o personas. La primera, de un representante de la Unión General de Trabajadores, UGT, de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Y también la comparecencia de un representante de Comisiones Obreras de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión No Permanente de Estudios sobre la Deuda Histórica la valoración de esa organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formulada igualmente por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, en virtud de lo establecido en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han recibido el acta de la sesión anterior. Si no hay ningún inconveniente ni ninguna aportación, entiende esta presidencia que se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Por tanto, queda aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos al segundo punto del orden del día, en este caso comparecencias de otras entidades o personas. Bien, en primer lugar me gustaría dar la bienvenida a los representantes de la Unión General de Trabajadores, a don Julio Antonio Ledesma, secretario de Política Institucional, y a don Enrique Fernández Felipe, secretario de Industria, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que comparecen en esta comisión para informar sobre la valoración de esta organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Informarles que el debate se va a desarrollar conforme al artículo 206 del Reglamento. Intervención inicial del Grupo Parlamentario proponente por un tiempo máximo de 5 minutos. Intervención del señor representante de la Unión General de Trabajadores de Extremadura por tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno para solicitar la ampliación de la información facilitada. Y el señor representante de la Unión General de Trabajadores contestará por un tiempo máximo de 10 minutos. ¿Les ha quedado claro el proceso? Muy bien, muchas gracias. Así pues, como proponente de la comparecencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Ascensión Murillo, por tiempo máximo de 5 minutos. Buenos días, gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la Unión General de Trabajadores, que desde el primer momento en el que este grupo parlamentario se dirigió a esa organización, se pusieron a disposición de esta comisión, que como saben es una comisión de estudio, una comisión no permanente, que lo que trata es de coadyuvar al Gobierno de la región para fijar una metodología y para determinar, para cuantificar la deuda histórica de la Comunidad Autónoma, esos déficits, esas infradotaciones que tenemos desde el año 1983 en lo que se denomina deuda histórica de la comunidad. Nos ha parecido interesante, ya que es una comisión de estudio, el oír a voces cualificadas, como son las voces en este caso de los agentes sociales, para que desde su punto de vista nos aporten esa visión de esos déficits, de esas infradotaciones que ustedes entienden que hay en nuestra región. Incluso nos gustaría saber si en algún momento han hecho algún estudio, tienen alguna metodología, criterios, si se ha fijado por parte de su organización algunas cantidades, desde cuándo creen ustedes que se debe determinar la deuda histórica, porque en esto tampoco nos ponemos de acuerdo, si debe ser desde el inicio de nuestra autonomía, desde el año 1983, o si puede determinarse en un punto más avanzado del recorrido democrático que tiene ya la comunidad autónoma. Por tanto, la palabra es de ustedes. Ustedes tienen hoy la voz cualificada que estamos deseando escuchar.
Les agradezco de nuevo esa buenísima disposición que han manifestado desde el primer momento y estamos deseando escuchar lo que nos puedan aportar, como digo, para coadyuvar en ese estudio que, en definitiva, lo que pretende es que se subsane ya esa deuda que se tiene con esta comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Julio Antonio Ledesma en representación de la Unión General de Trabajadores por un tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, en primer lugar, disculpar la presencia del secretario general de UGT Extremadura, Paco Capilla, porque evidentemente ha tenido que asistir a otras obligaciones que demandaban su atención. También agradecemos a esta comisión la invitación que ha realizado la Unión General de Trabajadores de Extremadura para aportar una visión sindical sobre los déficits estructurales de la región. Todo ello a efecto de determinar unos criterios básicos que confluyan en la concreción de la denominada deuda histórica del Estado con nuestra comunidad. En primer lugar, quisiera trasladar la visión del sindicato sobre este aspecto y que pivota en torno a la vigencia y oportunidad de cumplir en lo establecido en el Estatuto de Autonomía en lo referido a que nosotros entendemos conceptualmente como el ejercicio propio de solidaridad constitucional para con nuestra región. Tras la deuda histórica, evidentemente, se encuentra la historia de Extremadura, una historia de su desarrollo en un principio que sigue amenazándonos en caso de que no surjan las inversiones que tienen que surgir y de la que evidentemente traemos su propia legitimidad de reivindicación de esta deuda histórica. Por ello, en primer lugar, tenemos que posicionarnos de forma enérgica y contundente sobre la validez de esta demanda que evidentemente ya UGT hizo suya desde el principio de autogobierno. UGT considera que el concepto de deuda histórica implica la necesidad de que el Estado cumpla con Extremadura a la hora de propiciar una convergencia integral con el conjunto nacional, en términos de prestaciones básicas y de igualdad de oportunidades para el desarrollo. Después de 3 décadas de autonomía, la cuestión de la deuda histórica evidentemente sigue siendo una asignatura pendiente, una reclamación bastante incómoda y cuya determinación, conforme el tiempo transcurre, evidentemente va a ser más difícil su cuantificación. Es esta una cuestión que debiera haberse solucionado con anterioridad y es necesario, evidentemente, ponerle un punto y final. Ahora bien, no se trata de aceptar cualquier cantidad de dinero a la baja, al margen de las consideraciones que emanen de este propio Parlamento y del sentido común. Somos todos conscientes de la complicada situación económica actual y que no inventaría, por supuesto, en teoría, a propiciar este tipo de demandas, pero no es menos cierto que es una cuestión no resuelta, diferida, que amenaza con enquistarse y que, con la base jurídica del nuevo Estatuto de Autonomía, existe una oportunidad única para solventar esta laguna que ha tenido un devenir ciertamente un poquito azaroso y una inconclusa peripecia. Es decir, estamos todavía pendientes de esta deuda histórica. Siendo conscientes de que su cumplimiento está siempre sometido a la voluntad que pueda tener el Gobierno en ejecutarlo en tiempo y manera, en el ejercicio de sus funciones conviene recordar que la denominada deuda histórica debe abonarse por mandato estatutario. Tanto nuestro primer Estatuto de Autonomía como su reforma en el 2012 son leyes orgánicas y, por tanto, son de obligado cumplimiento. También tenemos conocimiento de las aportaciones que desde el ámbito académico evidentemente se han realizado a la hora de calibrar una cuantificación de dicha deuda. Sería inútil insistir en la bondad o en la corrección de un estudio que resulta, además de interesante, riguroso y adecuado, para la finalidad que se pretendía con el mismo. Quizás no actualizado, pues viene desde el 2006, 2007, y más después del retroceso provocado en los últimos tiempos, entre otras cosas debido a la crisis económica. Otra cuestión es la oportunidad política del mismo y su traslación exacta a la cuestión que hoy está sobre la mesa. Podemos entenderlo como un instrumento analítico perfectamente válido para servir de instrumento empírico de apoyo sobre el que basar o sustanciar evidentemente una sólida reivindicación. Por otro lado, no es posible obviar el precedente andaluz. Si bien no debiera actuar como freno a las demandas extremeñas, lo cierto es que su elevada concreción, evidentemente, se quiera o no, supone un techo difícilmente alcanzable para nuestras aspiraciones.
Por lo tanto, con estos dos condicionantes de UGT Extremadura, entendemos que la región tiene sus propias características históricas, físicas y de dotación de capital público que la diferencian del caso andaluz, que debe ser evidentemente un referente, pero no el único referente al que tengamos que acudir. Extremadura atraviesa un contexto recesivo en los últimos años que está dejando al aire muchas de nuestras deficiencias en términos económicos, productivos y de bienestar social, y que se han acentuado evidentemente dada la existencia y persistencia de unos niveles de capital público no equiparables a la media nacional. En este sentido, hemos de exponer múltiples carencias que han incidido en la pérdida de un volumen de empleo proporcionalmente más intenso que el que se ha producido en otras zonas geográficas de nuestro país. Señorías, nos han invitado a que expongamos nuestra visión sobre los déficits estructurales de Extremadura y de forma resumida podemos decir que somos 1.100.000 habitantes, que estamos en una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y Extremadura parece caracterizada evidentemente por una baja densidad de población dentro de un amplio territorio. Y esto vamos a poder resumirlo un poco en tres índices. Es decir, el índice de infancia de Extremadura, que es un 14,5% de niños por cada 100 habitantes, es tres décimas inferior al de España, que está en un 14,8%. El peso relativo de los mayores, es decir, en el tanto por ciento sobre el total de la población, es superior en Extremadura, estamos en un 19,1%, que en España se traduce en un 16,9%. El grado de dependencia que relaciona teóricamente la población que no trabaja con la que trabaja es mayor en Extremadura, es decir, la población de niños y mayores representa un 50,6% de la población en edad de trabajar y que en el resto de España se acerca al 46,2%. Es decir, esto lo traducimos con una población progresivamente envejecida, dispersa en múltiples núcleos poblacionales, son unos niveles bajos de riqueza. Es decir, tenemos un Producto Interior Bruto por habitante en Extremadura de 16.579 euros. Es decir, que es un 27,7% inferior al de España y que es de 22.946 euros. De igual manera, la renta disponible por habitante de Extremadura se sitúa en los 11.837 euros, que es un 23,7% inferior a la media de España, que son 15.516 euros. En este contexto, los servicios públicos son una condición de futuro y solidaridad, evidentemente. El último recurso muchas veces frente a la exclusión social y laboral para grupos de personas cada vez más amplios. Defendemos el mantenimiento, evidentemente, y la mejora del estado del bienestar, que es un garante para la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad y, evidentemente, un progreso individual y personal de cada ciudadano y ciudadana de Extremadura. Para ello, evidentemente, es necesario un incremento y mejora de los servicios públicos de interés general por ser yacimientos de empleo cualificado, fuentes de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. En particular, son necesarias inversiones en infraestructuras y servicios sanitarios en todos los ámbitos geográficos, urbanos y locales que garanticen la igualdad de prestaciones. Por su parte, los servicios sociales de base, que hasta ahora han sido con un carácter global y polivalente, que les ha caracterizado, se han desarrollado en el conjunto de Extremadura, es decir, han dado cobertura en la práctica totalidad de los municipios y han prestado servicio al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que residen en la región. Y hemos de avanzar que en la consecución de unos servicios sociales de nueva generación, evidentemente con una doble vía, es decir, esos servicios generales más unos servicios especializados. Y, por su parte, la educación constituye un servicio público esencial en el objetivo del cambio de modelo productivo al que tenemos que tender. Es una cosa y va a ser una constante lo del cambio de modelo productivo, así como un medio básico para el reforzamiento de las políticas de cohesión económica y social, del equilibrio y la armonización del desarrollo regional. Resulta, pues, imprescindible la potenciación de actuaciones que vayan encaminadas a aumentar la inversión en educación y formación, teniendo como una de las principales prioridades el reducir el abandono escolar prematuro. El gasto público extremeño en este ámbito debe acercarse a la media europea y en este sentido va a ser necesario seguir actuando sobre las infraestructuras educativas para la mejora y adecuación a las nuevas necesidades.
Es decir, si queremos converger con el resto de comunidades y con la inversión a nivel europeo, tendremos que seguir fomentando este tipo de inversiones. Extremadura cuenta con un mercado interno también muy limitado, unos recursos endógenos insuficientemente explotados y continúa careciendo de las capacidades necesarias como para ser un foco de atracción para inversiones foráneas. Es decir, que le va a costar a la gente de fuera de Extremadura venir a invertir aquí por las condiciones y características de nuestra región en la actualidad. Evidentemente pesan mucho las infraestructuras. También cabe referirse a los serios problemas de estructura empresarial extremeña y su deficiente especialización sectorial. Va a resultar bastante perentorio apostar por una estrategia de crecimiento económico estable y duradero basado en la mejora de la generación de empresas, en el avance de su competitividad y, evidentemente, en el incremento de su productividad. Resulta clara la necesidad de que las pymes extremeñas ganen en tamaño y competitividad. La estructura empresarial que tenemos ahora mismo en esta comunidad es mayoritariamente minifundista, con una capacidad de capitalización bastante escasa, sin grandes empresas, y las que existen, evidentemente, se han visto disminuir su presencia en nuestra comunidad autónoma debido a la crisis económica. Este tipo de estructura empresarial, es decir, este minifundismo, y como lo tenemos así, que se está destruyendo cada vez más tejido empresarial, evidentemente van a ser un freno a la hora de las ganancias en productividad. Las infraestructuras también son un elemento esencial de solidaridad y cohesión territorial para articular la actividad económica, que destaca por su efecto multiplicador, aportando valor añadido y competitividad desde el territorio, facilitando los intercambios de bienes y servicios y actividad social durante largos periodos de tiempo. Es decir, las infraestructuras, una vez que se han creado, pasan a desarrollar y desempeñar ese papel y no se acaba de la noche al día, es decir, son permanentes. Las infraestructuras, evidentemente productivas, tienen esas carencias en términos de telecomunicaciones. Y en los últimos años el esfuerzo inversor del Estado, evidentemente, también se ha visto disminuido. Se ha visto bastante disminuido y ha ido descendiendo progresivamente. Y, por ejemplo, tenemos la activación del AVE Madrid-Badajoz, sería el destino idóneo de plasmar el compromiso inversor del Estado en la región. Pero no sería menos adecuado la perentoria mejora del tren convencional, es decir, por una cosa no nos vamos a olvidar de la otra. El tren convencional es un elemento de cohesión entre todo el territorio de Extremadura, sencillamente por las comunicaciones que va a facilitar. Y así tenemos que, por ejemplo, está desapareciendo el cierre de la línea Ruta de la Plata o la del Lusitania, a su paso por la provincia de Cacereña, y evidentemente a nivel de transeuropeo seguimos reivindicando el eje ferroviario 16 como algo bastante necesario y prioritario para nuestra comunidad. De forma añadida, se considera también necesaria completar la red de infraestructuras viarias de alta capacidad con el inicio de las autovías A43, A81, A83, con el fin de conectar la región con el Levante español, con el puerto de Huelva, o bien con el sureste de España, es decir, con Granada y Córdoba. Y desde UGT Extremadura estamos considerando como necesaria la mejora y construcción de infraestructuras viarias que confluyan en centros logísticos de distribución y recepción de mercancías que permitan al mismo tiempo complementar todos y cada uno de los medios de transporte. En conjunto y en esencia podemos decir que Extremadura tiene un gravísimo problema de crecimiento económico al que debe hacerse frente en los próximos años, y evidentemente, derivado de ello, existen también importantes déficits sociales a los que hay que dar respuesta de una manera perentoria. Y acabo señalando que uno de nuestros principales déficits, evidentemente, es un mercado laboral que está definido por el desempleo, la precariedad, la baja cualificación, deficientes condiciones laborales y, evidentemente, también bajos salarios. Extremadura debe luchar activamente contra una tasa de desempleo que afecta ya a 2 de cada 3 personas activas. Y ese es uno de los principales déficits de nuestra región, señorías, que yo creo que hay que darle un carácter de urgencia para intentar solventarlo, solucionarlo o aminorar sus efectos sobre la propia comunidad autónoma.
Vamos a decir también que es demasiado simple el vincular la situación actual con las carencias provenientes de la situación de 1983, en años anteriores o en los ejercicios exactos en los que se produjeron las distintas transferencias del Estado. En todo caso, sí que es cierto que esas deficiencias pueden haber puesto un obstáculo para el desarrollo equitativo de las últimas décadas. Y en este sentido es perfectamente válido y entendemos que es necesario el calibrar la exigencia básica que gira en torno a la compensación de la desigualdad que supuso para la ciudadanía extremeña la transferencia de las competencias en educación, sanidad y servicios sociales sin la debida dotación de fondos, que es uno de los precedentes que se marcan. Pero a la hora de incidir en esta compensación resulta necesario también incluir en este coste la oportunidad que ha supuesto, evidentemente, en Extremadura el desfase, es decir, el déficit de infraestructura, y esto lo vamos a considerar como un criterio evidentemente ponderable, que ha supuesto un freno para conseguir equilibrar nuestra posición con el resto de comunidades autónomas, es decir, con el resto de España. Resulta evidente, y no vamos a darle tanta importancia a lo de los 1983, que en 1983 un déficit inicial que ha determinado nuestra evolución posterior, pero entendemos que sería un error acudir a dicha fecha, ya que supondría un factor distorsionador evidente, dado que hace 3 décadas el ejercicio de gobierno económico ha cambiado notablemente el panorama originario. Y aunque también parece lógico indicar que las carencias que no se cubren acaban aumentando, y lo justo es competir desde la igualdad y no desde la desigualdad, señorías. La Asamblea de Extremadura aprueba en 1998 una resolución en la que se establecía en 300 millones de euros la cantidad mínima desde la que habría que partir para la cuantificación de nuestra deuda histórica. Han pasado 15 años desde entonces, pero desde UGT podemos asumir dichas cifras como suelo mínimo a la hora de solucionar la cuestión que estamos tratando en estos momentos. Hemos de reconocer que desde UGT no tenemos los medios necesarios para poder determinar técnica y cuantitativamente la deuda histórica de forma actualizada, y en todo caso compartimos el criterio establecido en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía a la hora de establecer como indicador de un porcentaje del Producto Interior Bruto como mejor fórmula para alcanzar un compromiso realizable. Por último, desde UGT también nos preguntamos un poco acerca de la condición de los fondos que en su día pudieran llegar aquí a Extremadura. La condición de ser fondos eminentemente finalistas de los anticipos que hemos recibido hasta ahora y consideramos que esta es una cuestión también, es decir, que esos fondos sean finalistas, una cuestión fundamental. Y ahora paso a explicar por qué. Sencillamente, ciertamente es importante la cuestión cuantitativa, pero no lo menos la cualitativa. Y hablo de la cualitativa dado que entendemos que sobre la aplicación final de dichos fondos debería prevalecer el criterio extremeño antes que un propósito finalista y cerrado desde Madrid, como puede haber ocurrido en anticipos ya que hemos recibido. De igual manera, no sería muy eficiente que después de tanto trabajo el resultado fuera la obtención de la titularidad de varios edificios públicos o el mero traspaso de otros activos del Estado. No es eso, es una operación así, evidentemente sería muy ruinosa para Extremadura. Así es que, señorías, entendemos desde UGT que estamos ante un asunto de región, es decir, de gran importancia, que trasciende a la mera dialéctica política, porque, entre otras razones, en todas las opciones políticas aquí presentes se han registrado contradicciones a lo largo de estos 30 años. Y no caben ya cruces de acusaciones, por lo que esperamos y deseamos que los resultados de esta comisión tengan un respaldo unánime y que la voz de Extremadura, reivindicando una respuesta a la deuda histórica, sea potente y unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Ledesma. Pasamos a continuación al turno de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña María Ascensión Murillo. Gracias, presidenta. Señor Ledesma, muchísimas gracias. Me quedo con algo que ha dicho que me parece sumamente importante. Estamos ante un asunto de región. Estamos bastante de acuerdo con todo lo que ha expuesto, pero posiblemente esa sea la cuestión clave de su intervención. Estamos ante un asunto de región. Esa fue la vocación por la que el Grupo Socialista Regionalista planteó la creación de esta comisión de estudio. Entendemos que no debe ser una cuestión que dé lugar a una lucha simplemente partidaria, porque no jugamos mucho. Nos estamos jugando efectivamente esa compensación, esa cohesión, esa posibilidad de convergencia por fin con la media nacional.
y agradezco profundamente el que desde la Unión General de Trabajadores, sin tener los medios, porque somos conscientes de que esta es una cuestión muy complicada, ninguno de los grupos políticos que estamos aquí presentes tampoco tenemos medios, por eso se ha recurrido también a estudios hechos desde la universidad al que usted se ha referido, que han trabajado de forma empírica con una metodología entendemos que correcta, que han llegado a unas conclusiones con las que podemos no estar de acuerdo, pero al menos había una metodología que no se había puesto nunca encima de la mesa y unos criterios que desde el punto de vista científico son muy aceptables. Yo insisto en darle las gracias, no solamente por la exposición, ha hecho un retrato de la situación de nuestras infraestructuras y de todo lo que debe suponer esa cohesión social y esa convergencia que todos deseamos. No solamente por esa exposición, digo, sino por la disposición que desde el primer momento manifestó la Unión General de Trabajadores para, como decía al principio, coadyuvar a este estudio que debe culminar en el cumplimiento de esa disposición adicional primera de nuestro Estatuto de Autonomía, culminar esta cuestión que es de región, que afecta, que nos interesa y que se le debe a Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Pasamos a continuación al turno del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra don Luis Francisco Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, mi grupo parlamentario desea darle la bienvenida a esta comisión a los dos compañeros de UGT Extremadura, puesto que estamos abiertos a que todo aquel que pueda aportar algo venga aquí a la casa de todos los extremeños a aportar lo que necesitan el pueblo extremeño. Esas aportaciones no son aportaciones que van a hacer ustedes a ningún grupo político, son aportaciones que van a hacer a todo el pueblo extremeño. Y hoy aquí ustedes han mostrado una buena predisposición a ayudar al pueblo extremeño a que de una vez por todas se corrijan esos déficits estructurales que tenemos como comunidad, que allá por el año 1983 se reconocía ya su existencia en nuestro Estatuto de Autonomía. Hemos pasado, como ha dicho usted, casi 30 años, un largo camino hemos recorrido. Ya decía, desde el año 93 se recogía mediante esa ley orgánica lo que coloquialmente conocemos como deuda histórica, y se habla en la actualidad, más si cabe con el contexto económico que vivimos, donde cualquier importe que nos pueda llegar será recibido como agua de mayo. Y se habla hoy aquí, pero se habla desde otra óptica, una óptica que nos dice que desde la discreción, desde la negociación a puertas cerradas, desde la insistencia y la persistencia, pueden conseguirse pequeños pasos, y dice una óptica de confianza. No nos podemos hacer trampas al solitario o intentar engañarnos unos a los otros. Esto es un proyecto común que debe salir de aquí con fuerza, de todos unidos, y tener todos una misma reclamación al Gobierno central. Fíjense, no hacía nada más que un mes que había tomado posesión el presidente del Gobierno de Extremadura, el presidente Monago, y ya había enviado una carta al entonces vicepresidente tercero del Gobierno de España, solicitándole el cumplimiento de la deuda histórica, a lo que únicamente se recibió un aviso de recepción y nada más. Eso fue el vicepresidente tercero Chávez. No es hasta que no toma posesión el nuevo Gobierno del Partido Popular cuando de verdad se escucha al presidente Monago, presidente que solicita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde hay que decirlo, y no lo digo yo, lo dicen las actas, que sin embargo en ninguna de las actas de la celebración de ese mismo Consejo se había tomado nunca nada, ninguna reclamación de un presidente o de un consejero de la Comunidad Autónoma de Extremadura requiriendo la deuda histórica. Por primera vez ya se hace. Pero no es una mirada al pasado con una visión crítica, únicamente es un reconocimiento y una petición a todos para que aportemos lo que esté en nuestra mano, puesto que el presidente va a dar la cara y el caballo de batalla tal y como se ha demostrado. Señor Ledesma, supongo que conocerá que los profesores que comparecieron aquí en esta misma sala el anterior día que se celebró esta misma comisión dieron una cifra cercana a los 14.900 millones de euros. A mi grupo parlamentario le gustaría saber si usted tiene que decir algo sobre esa cifra o si tiene otra o estima alguna cifra. Ya se ha dicho en esta comisión, pero me gustaría recordarle al compareciente, a todos los ciudadanos, que hay que tratar este tema de una forma realista. Existe, ¿verdad?, un estudio que dice que son 14.900 millones, pero también se estimaba por esos autores que la cifra para Andalucía era de 30.000. Sin embargo, los andaluces pidieron 5.000 y le dieron 1.204 millones. Y además,
como ha dicho anteriormente el compareciente, en inmuebles, la mayoría de ellos, cosa que Extremadura no nos lo podemos permitir porque realmente necesitamos el dinero. No quiero ser yo una vez más el que desanime al personal, pero sí quiero que ustedes como agentes sociales valoren esa realidad y dentro de esa realidad contenida en otras comunidades autónomas que nos aporten sus propuestas reales, porque a mí también se me ocurren propuestas que hacer con esos más de 14.000 millones de euros, pero como eso es irrealizable, vamos todos a hacer un esfuerzo por ajustarnos a la realidad. Y le quería quedar un par de preguntas. ¿Cuáles son los sectores en los que se invertiría su asociación, su sindicato? ¿Qué déficits estructurales ven ustedes que son los más flagrantes de esta comunidad autónoma? ¿Desde qué fecha? Ya que ha quedado que desde el 1983 a lo mejor está ya demasiado atrasado, ya la andadura de la comunidad autónoma no sería justa, ¿no? Tomar esa fecha. ¿Desde qué fecha podríamos empezar a contar para contar la deuda histórica? Y desde mi grupo parlamentario, ya para finalizar, también queremos que los fondos que vinieran, sean fondos, como ha dicho usted, finalistas, pues fueran dedicados a los 3 pilares que se supone que debe tener la comunidad autónoma, como son la sanidad, la educación y las infraestructuras. Solamente eso, señor Ledesma. Muchas gracias por acudir a la llamada de este Parlamento de Extremadura. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez. A continuación, para finalizar el debate, tiene la palabra el representante de UGT, en su caso el secretario de Política Institucional, don Julio Antonio Ledesma, por tiempo máximo de 10 minutos. Señoría, en lo de cuantificar la deuda ya hemos dicho que es muy difícil cuantificar, que nosotros no tenemos medios, pero que evidentemente lo que tenemos claro es que es un problema que está o se puede enquistar y hay que solucionarlo. Evidentemente ustedes tienen una comisión y tienen que valorar todo lo que... Evidentemente hasta ahora se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Entonces estamos cuantificando, podemos hablar de infraestructuras, podemos hablar de educación, podemos hablar de sanidad. Es decir, ustedes son los que ponen las prioridades, en este caso que son el Gobierno. Nosotros únicamente nos tocará juzgarlo o no juzgarlo, sencillamente negociarlo muchas veces. Entonces nosotros no podemos poner una cantidad. Hemos dicho que como suelo, y hubo una propuesta, me parece que fue en 2008, entonces como suelo de 300 millones, bueno, como suelo podemos tomarlo como tal, pero por ahí mejorar y evidentemente cuantas más inversiones vengan van a ser mejores. Otra de las carencias que nosotros hemos detectado, que hemos dicho y que estamos siempre constatando, es lo que es la deficiencia en lo que es el entramado empresarial de Extremadura. Evidentemente es muy bajo. Y es más, no solamente eso, sino que se está deshaciendo cada vez más. ¿Debido a qué? Evidentemente se pueden echar la culpa a las infraestructuras. Evidentemente los medios de comunicación serán siempre un apoyo para lo que es el desarrollo a nivel socioeconómico de Extremadura. O sea, a nosotros nos faltan ahora mismo salidas para nuestra mercancía, que evidentemente las harían mucho más productivas y serían mucho más, evidentemente, nuestras empresas podrían tener más competitividad con respecto al resto de comunidades, o por lo menos poder competir porque no encareciera, por ejemplo, las distancias, las salidas, porque no tenemos, ¿no? Evidentemente esas infraestructuras nos faltan. Además tenemos que ser conscientes de ello y reivindicar. Hay un dicho, por ejemplo, en Madrid, se decía que jugador de chica, perdedor de mus. Entonces, yo creo que debemos apostar y siempre a lo alto, a lo máximo, y vamos a ver qué podemos conseguir entre todos, porque evidentemente cuantificar la deuda cuesta, pero evidentemente cuantificar las carencias sí que se pueden cuantificar, porque evidentemente las estamos sufriendo y padeciendo día a día. La fecha en que podemos empezar a cuantificar, hemos dicho lo del 83, pero el 83 es una fecha en que nosotros empezamos a tomar todo lo que son las competencias y bueno, podemos tomarlo como referencia, es decir, empecemos a tener estatuto de autonomía, podemos tomarlo como referencia, pero evidentemente todo esto es una diacronía, es decir, es un discurso del tiempo hacia adelante y evidentemente ya digo que cuando no se solucionan los problemas pasa como en educación. Tuvieron su señoría unos profesores que le estuvieron diciendo todo. Las carencias o las lagunas cuando no se arreglan en un principio evidentemente se van encareciendo y luego hay que tomar otras medidas que siempre suelen salir más caras, ¿no? En cuanto a los fondos,
bueno, nosotros queremos que lleguen cuanto más fondos mejor, que nos pongamos o que se pongan sus señorías de acuerdo para ver qué es lo que se está, lo que se pide, la cantidad o cuantificar la cantidad que se quiere pedir al Gobierno de España, porque evidentemente hay una comisión y son ustedes los que tendrán más información para poder opinar y decidir sobre qué cantidad se necesita para esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Una vez concluido el debate, agradecerles su comparecencia hoy en esta comisión no permanente de estudio de la deuda histórica, tanto a usted como al señor Fernández. Si lo desean, pueden continuar con nosotros o, si lo prefieren, pueden abandonar la sala. Ruego a los servicios de la Cámara, por favor, que hagan pasar al siguiente compareciente. Cuando esté preparado, continuamos. Dar la bienvenida a esta comisión no permanente de estudio de la deuda histórica a don Julián Carretero, secretario general de Comisiones Obreras Extremadura, que comparece ante esta comisión para informar sobre la valoración de esta organización sobre los déficits estructurales de Extremadura a fin de facilitar los trabajos de estudio para determinar la deuda histórica en la comunidad autónoma de Extremadura. Le informo que el debate se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 206 del reglamento. Intervención inicial del Grupo Parlamentario proponente por un tiempo máximo de 5 minutos. Intervención del señor representante de Comisiones Obreras Extremadura por tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Y para finalizar la comparecencia tendrá usted nuevamente la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Así pues, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista como proponente de la comparecencia, la señora doña Ascensión Murillo. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Quiero dar mi más sincera bienvenida a don Julián Carretero y, en nombre de mi grupo parlamentario, nuestro agradecimiento, porque desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con Comisiones Obreras, la disposición fue magnífica. Lo han demostrado en muchas ocasiones, siempre dispuestos a venir a ayudar a los diputados y diputadas de esta Cámara en todo lo que sea servir al pueblo extremeño, y por tanto, desde esa vocación que conocemos de su organización y con esta nueva comparecencia hoy aquí, en este caso para hablar de la deuda histórica, yo quiero agradecerle ese gesto y su presencia aquí. Bien, usted conoce exactamente como todos los que estamos aquí la historia de esta llamada deuda histórica, la historia, el recorrido, el íter que ha tenido esta inconclusa historia de la deuda histórica, valga la redundancia. Por hacer un resumen, en el año 1983 se aprueba nuestro primer Estatuto de Autonomía y en la disposición adicional segunda aparecen esas asignaciones excepcionales, complementarias, que es así como se denomina, de lo que todos conocemos como deuda histórica. En el año 1995 es cuando se produce el primer adelanto en concepto de deuda histórica a la comunidad de Extremadura por un total de 5.000 millones de las antiguas pesetas, pero la realidad es que no existe una metodología de trabajo, no existen unos criterios, no se han planteado fechas ni criterios, como decía, para la cuantificación de la misma, y tenemos que esperar hasta la legislatura pasada para que se haga ese trabajo de modificación de nuestro Estatuto de Autonomía, en donde se fijan ya los plazos para la cuantificación de la deuda, plazos que, como usted bien sabe,
están más que rebasados, puesto que deberíamos haber tenido esas cantidades ya encima de la mesa para reclamar al Gobierno de España en julio del año pasado. Ese plazo ha vencido y no solo es que no tengamos la deuda histórica, sino que no tenemos siquiera los criterios, no tenemos la cuantificación. Esta comisión de estudio se pone en marcha precisamente con el ánimo de, y voy a repetir las palabras que ha pronunciado el representante de la Unión General de Trabajadores en su comparecencia, se pone en marcha porque esta es una cuestión de región. Me parece muy importante seguir subrayando que esta es una cuestión de región. Esta no puede ser una cuestión partidaria y, por tanto, esta comisión se pone en marcha para que los diputados y diputadas de esta Cámara coadyuven en la determinación de esa metodología, en la cuantificación de la deuda histórica, para ayudar a nuestro Gobierno a que el Estado español por fin compense de esos déficits, de esas infradotaciones con las que parte, lógicamente, con una clara desventaja Extremadura en su recorrido democrático. En esta comisión ha comparecido ya el consejero de Economía y Hacienda. La verdad es que no ha querido poner cifras sobre la mesa, ni se han explicitado los criterios que se están barajando para la determinación de la deuda, ni los plazos. Simplemente hemos conocido una relación con el Gobierno de España fundamentalmente epistolar, pero la verdad es que no tenemos otro tipo de datos encima de la mesa. El único estudio con metodología, con unos criterios científicos que conocemos, lo conoce usted también, es el estudio de un grupo de profesores de la Universidad de Extremadura, con el que podemos estar o no de acuerdo, pero que efectivamente desde el punto de vista científico es un trabajo válido y que sí nos ha acercado una cantidad que en principio, dado la historia de las deudas históricas, insisto, en este caso Andalucía, parece una cantidad desorbitada, pero que cifra la deuda histórica en más de 14.000 millones de euros, con fecha de 2006-2007 aproximadamente. La Unión General de Trabajadores nos decía que puede tomarse como criterio válido, es como suelo para empezar a negociar, la resolución aprobada en el año 1998 en este Parlamento de 300 millones de euros que se aprobó, les recuerdo, como suelo para un anticipo a cuenta, no como suelo del montante global, sino para un anticipo a cuenta de esa deuda histórica. Esta es una cuestión, somos conscientes, muy complicada de determinar. Sabemos que las organizaciones sindicales, igual que las políticas, no tienen los medios suficientes para poder hacer ese trabajo, pero estamos deseando escuchar, porque nos ha parecido muy interesante también escuchar a la UGT, escuchar una visión que para nosotros es cualificada, que es la de los agentes sociales. Ese es el objetivo por el que se planteó. Cuanto más voces vayamos sumando, mejor será el trabajo que le podamos ofrecer al Gobierno y, por tanto, por eso está usted aquí, cosa que yo le agradezco enormemente y estamos ya deseando escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación tiene la palabra el secretario general de Comisiones Obreras de Extremadura, don Julián Carretero Castro. Muy bien, buenos días. Yo espero que finalmente los grupos vean con satisfacción o vean satisfechas al menos las expectativas que pueda tener esta comparecencia. Voy a leer la comparecencia por aquello de que en estos casos la precisión es importante y con el fin de que no se quede, o intentaré que no se quede nada para atrás, y en cualquier caso pues me imagino que después podré completar, si así lo estiman los grupos, aquellas cuestiones o aquellos planteamientos que o bien no queden claros o puedan ser añadidos. Por tanto, en primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, peticionario de esta comparecencia, y al presidente de la Asamblea de Extremadura su invitación a trasladar a esta comisión no permanente de estudio sobre la deuda histórica la posición que Comisiones Obreras de Extremadura tiene al respecto. Permítanme, asimismo, desde aquí, el día que se cumple el 9º aniversario de aquel fatídico 11 de marzo de 2004, sumarme al recuerdo de las víctimas y a la solidaridad hacia su familia. Entrando en el objeto de esta comparecencia, quiero resaltar en primer lugar nuestro acuerdo con la incorporación al Estatuto de Autonomía de Extremadura del concepto de deuda histórica, que eso hoy puede parecer algo asumido, pero no siempre ha sido así.
Por tanto, nuestro acuerdo a que ese concepto esté incorporado, tanto en su primera consideración en el año 83 como fundamentalmente en el año 2011, si bien en esta última ocasión de manera ya más explícita, con nuestra participación directa a través del diálogo social con la Junta de Extremadura y con el añadido de las inversiones complementarias que figuran en la adicional segunda, lo que venimos a reconocer como el 1% del PIB en términos, digamos, normales. Destacar asimismo que en este tema no han sido especialmente ágiles los gobiernos que se han venido sucediendo en Extremadura desde el año 83. La prueba más palpable es que han transcurrido 30 años desde entonces, y hete aquí con el concepto de deuda histórica encima de la mesa, en el primer nivel de la agenda política y sin concretar aún de manera consensuada su referencia, su cuantía y modus operandi en la negociación frente al Gobierno central. Aunque es difícil de digerir que con tanto tiempo transcurrido este tema aún permanezca sin resolver, quiero entender que obedece a lo complejo de su configuración y articulación, más que a la falta de voluntad política o de eficiencia de los sucesivos gobiernos y de los diversos grupos parlamentarios presentes en esta Asamblea en las sucesivas legislaturas desde entonces para acá. Aunque los sucesivos gobiernos centrales tampoco han sido proclives a abrir este melón, la ambigüedad de los redactados, aunque el incluido, como decía, en la adicional primera del reformado estatuto en 2011, sea ya más clarificador, la falta de concreción de criterios en que referenciar el concepto de deuda histórica, su no cuantificación y las modificaciones sustanciales y sucesivas, que aunque parezca que no, pero tiene una relación directa con este concepto en el sistema de financiación autonómica, son elementos claves en que buscar los retrasos. Los fondos europeos, la facilidad en el incremento de ingresos fiscales fruto de la burbuja y un saldo bastante favorable a nuestro modo de ver del Fondo de Suficiencia del Sistema de Financiación Autonómico, al menos hasta el 2010, probablemente hayan contribuido también a esa cierta relajación en la reivindicación de la deuda histórica y seguro que también a su falta de objetivación y concreción. Llegado a este punto, bienvenida sea la creación de esta comisión no permanente, a la que deseamos concluya sus trabajos sin dilación y sobre todo con un amplio acuerdo en criterios, referencias, cuantía y objetivos en esta materia. Pues la situación de degradación a la que se está viendo sometida la región, fruto de la crisis y de las políticas que se vienen aplicando, requieren de manera inminente el cumplimiento por parte del Estado de las compensaciones e inversiones a que hace referencia el actual Estatuto de Autonomía de Extremadura, como hemos dicho en sus adicionales primera y segunda. Todo esto bajo la conciencia de que son malos momentos para afrontar una negociación de este tipo entre el Gobierno autonómico y el central, que supone, en definitiva, establecer una cuantificación económica en un contexto de fuerte restricción presupuestaria. Pero es tal la necesidad perentoria de que Extremadura cuente ahora con fondos adicionales cuantificados y su planificación temporal acordada, tanto en términos corrientes como de inversión, que debe primar esto a la propia situación presupuestaria desfavorable, aunque ello significara alguna merma razonable en la cuantía final. Fue esta consideración la que nos llevó a introducir en la Declaración por la Prosperidad, el Futuro y el Empleo para Extremadura, suscrita el 10 de febrero de 2012 entre el presidente de la Junta, la CRES, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Extremadura, en presencia del Consejo de Gobierno, un planteamiento reivindicativo al Gobierno de España sobre la urgencia de la negociación, fijación de la cuantía de la llamada deuda histórica, así como establecer un calendario de pagos y fijar anticipos con cargo a la misma. De la misma manera, en la citada declaración se apostaba por mantener el compromiso inversor del Gobierno central con Extremadura en el ejercicio 2012 y siguiente, con objetivos de convergencia y de recuperación económica y productiva, basándonos en el apartado segundo de la adicional segunda de la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 11-2011, o lo que hemos venido en llamar el 1% del PIB. En este sentido, se abogaba por dar prioridad a infraestructuras viarias y ferroviarias, alta velocidad, tren convencional, eje 16, fundamentalmente en la parte que toca a su paso por Extremadura, autovías A43, A81 y A83, las
correspondientes salidas por esas vías al levante español, al suroeste y al puerto de Huelva, infraestructuras hidráulicas, nuevos regadíos en el Tajo y en el Guadiana, inversiones productivas en el sector agroalimentario, energético, industrial y en políticas activas de empleo con un plan específico fruto de lo que pudiera ser el nuevo marco europeo en este sentido. En aras a la verdad, un año después debemos constatar que los avances obtenidos en este sentido, a pesar de la declaración y su profusión mediática en su momento, han sido bastante escasos, probablemente por la combinación producto de la debilidad del Gobierno autonómico para reivindicar y la fortaleza del Gobierno central para aguantar la presión reivindicativa. Respecto a la valoración de los déficits estructurales de nuestra comunidad autónoma, a la hora de establecer criterios, referencias y cuantía de nuestra deuda histórica, respecto del conjunto del Estado nos resulta bastante compleja. En términos teóricos, compartimos en gran medida lo aportado por los profesores Vega Cervera y Murillo Zambrano, expuesto mediante comparecencia a esta comisión. En cualquier caso, reforzar el criterio de valorar los déficits con referencia a capital público en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, de atención a las personas en situación de dependencia, infraestructura, etcétera. Reforzar asimismo el criterio relativo a la dispersión poblacional y distancia de acceso a los servicios e introducir algún criterio de medida y referencia a la pérdida poblacional sufrida en las décadas de la emigración masiva y su repercusión en términos de capital humano, físico y productivo. En un contexto de fuerte recesión, restricciones presupuestarias y deterioro, tanto el capital físico como el de los servicios públicos esenciales, cualquier valoración de las dotaciones económicas debe conjugarse con la sostenibilidad de dichos servicios en el futuro y el mantenimiento en condiciones de igualdad para el acceso a los mismos. No debe olvidarse también que el concepto de deuda histórica lleva implícito la necesaria convergencia de Extremadura con el resto del Estado, desde su situación de partida de región menos desarrollada, por lo que los criterios a manejar deben tener muy presente esto. Además, cuando en estos momentos los índices de convergencia, lejos de avanzar, retroceden de manera significativa. La complejidad de los criterios y de las referencias para el concepto de la llamada deuda histórica, el largo tiempo transcurrido desde su incorporación al Estatuto hasta hoy y el escaso trayecto en esta materia recorrido a pesar de este tiempo, la situación de crisis económica y de restricción presupuestaria aludida y la gravedad de la situación de deterioro que padece Extremadura, con serio riesgo para ganar el futuro, hacen necesario un esfuerzo de todos los poderes públicos e instituciones y de todos los agentes sociales, económicos y políticos de la región para alcanzar un amplio acuerdo, un amplio consenso en esta materia, en sus criterios, en su cuantificación, en su periodicidad y en sus anticipos a cuenta. Llegado a este punto, abogamos por el pragmatismo en la materia, por la transparencia en la negociación y en la gestión, y un importante grado de honestidad con la ciudadanía a la hora de su explicación y comprensión. Y en este sentido, sirva de muestra, desde nuestro humilde punto de vista, los 20 millones de euros consignados en los presupuestos generales del Estado para 2012 y para 2013, de lo que entendemos no debe hacerse. Más allá de que puedan considerarse deuda histórica o no, o en qué capítulo se consigne, no debe valer solo que se obtenga esa fuente de financiación, sino que se vea claramente a qué se va a destinar y con qué criterios. Para construir la nueva Extremadura, primero hay que salvar la Extremadura real de ahora, la de las personas que viven con gran incertidumbre el hoy y el inmediato mañana, que han perdido el empleo y carecen de expectativas, que ven cómo cada vez tienen más dificultades para acceder a los servicios básicos, la Extremadura de la pobreza, de la vejez, que vive una vez más resignada, la de la nueva emigración. Por tanto, señorías, la mirada de esta Extremadura de hoy en gran parte está puesta en ustedes y en nosotros. Por tanto, espero que no la defraudamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Carretero. A continuación pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Sí, como en la anterior comparecencia, no se trata de que nosotros vayamos a interpelar. Yo insisto en ese agradecimiento y en el esfuerzo que ha hecho
que han hecho las comisiones obreras, que ha hecho el secretario general al venir, al preparar una intervención, a hacer un retrato de la realidad de Extremadura y a reivindicar desde su punto de vista todo aquello que entiende que se debe reivindicar para que esta historia inconclusa llegue a buen término por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma. Simplemente me gustaría hacerle 2 o 3 preguntas por ir teniendo la posición de cada uno de los comparecientes que por aquí han pasado, tanto el Gobierno como agentes de la universidad, en este caso agentes sociales. Tendremos dentro de poco también a los agentes económicos, y por ir teniendo también unos criterios que podamos ir evaluando. Hemos tenido quizás, si no desencuentros, sí diferentes formas de entender desde dónde se debe cuantificar la deuda histórica, porque efectivamente nuestro estatuto del año 83, que es el punto de arranque, de partida, en donde se reconoce que tenemos una infradotación, que partimos en una situación de desigualdad, esa fecha es la que se toma como referencia, y sin embargo ha habido comparecientes que han entendido que quizás ya no debíamos irnos tan atrás, y de hecho el estudio universitario que aquí se nos presenta tiene unos datos del año 2004, el trabajo se termina en el año 2006, y se entiende que ese podía ser un punto de arranque, habida cuenta que se ha procedido a la transferencia de muchas competencias, y que quizás ya en ese paquete de transferencias habrían venido cantidades suficientes para dotar a la comunidad autónoma de esas infraestructuras, en este caso en materia educativa o en materia sanitaria. Esa sería una de las preguntas. ¿A usted le parece que debemos arrancar del 83 o eso sería ya imposible hacerlo? O quizás más adelante, a la hora de ver en el momento en el que asumimos ciertas competencias. Y luego tenemos la comunidad autónoma vecina, Andalucía. Usted sabe que el concepto de deuda histórica es un concepto que nace para satisfacer esas infradotaciones que tienen 2 comunidades autónomas en este país, Andalucía y Extremadura, que con la segunda tanda de estatutos de autonomía todo el mundo se apunta a la deuda histórica, y hoy estamos oyendo reivindicar a muchas comunidades autónomas que nos parecía impensable al concepto de deuda histórica, pero realmente nace para Extremadura y Andalucía. Andalucía ya lo ha conseguido, la verdad es que entendemos que con una cantidad bastante insuficiente, porque si el estudio de los profesores de la universidad decía que la deuda debía ser en torno a 30.000 millones, ellos solamente han conseguido 1.204 millones, de los cuales el 70% ha sido en suelo, en edificios, que sería una cuestión que me gustaría que también usted valorase. ¿Qué pasaría en el caso de que a Extremadura se intentase pagar con edificios como ha pasado en Andalucía, dada la situación de crisis, cuando el Gobierno regional no puede ni siquiera vender edificios que están a la venta para poder allegar ingresos a la región para salir de la crisis? Si no, sería un palo tremendo el que se intentase pagar también a Extremadura con edificios. Y luego una cuestión importante, porque Andalucía en su negociación puso el peso, y me ha parecido importante que usted hable de esas cantidades finalistas, porque efectivamente en los presupuestos generales del Estado 2012-2013 aparecen 20 millones de euros en un capítulo, en el capítulo 32, y dice exactamente que es para inversiones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero no dice absolutamente nada más, dejándonos en el limbo prácticamente, porque no sabemos si eso es deuda histórica, si eso son inversiones con cargo al 1%, no tenemos todavía ninguna explicación, y ninguna explicación se nos ha dado más allá de la que nos da el Gobierno regional, que sí afirma que es deuda histórica. ¿Usted cree que deberíamos poner el énfasis, como hizo Andalucía en su negociación, en 2 o 3 puntos y no en todo? Porque claro, el estudio universitario nos habla desde mercados de mayoristas, pasando por medio ambiente, infraestructuras viarias, ferrocarriles, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Deberíamos poner el peso, el acento en 2 o 3 cuestiones fundamentales, y que el dinero que consiguiéramos allegase a esos ámbitos con esa finalidad, o pedimos un poco de todos que quizás no llegue para cubrir los déficits mayores que tengamos en la comunidad autónoma. Esas son cuestiones que me parecen que son de interés, y termino agradeciendo de nuevo el esfuerzo que se ha hecho, la magnífica disposición desde el minuto 1 a venir a comparecer a esta Cámara, a prestar en definitiva un servicio para todos los ciudadanos de Extremadura. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. A continuación pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Tiene la palabra don José Ángel Sánchez por tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, darle la bienvenida al señor Carretero a la Comisión de Estudio de la Deuda Histórica y, sobre todo, pues darle las gracias por sus aportaciones. En primer lugar, quiero pedirle disculpas a la Comisión por mi tono de voz, pero la gripe creo que intenta luchar conmigo. Bien, el tema de la deuda histórica, como se ha hecho en esta comisión, es un tema que viene de muy atrás. Se reconoce por primera vez hace 30 años en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, firmado en 1983, y creo que el hecho de que siga encima de la mesa, como bien se ha dicho, es algo que no nos beneficia a nadie, porque creo que debería haber sido un asunto que tenía que haber sido ya liquidado hace muchos años. En el año 1998, estamos hablando de hace ya 15 años, se dijo en una comisión, en este Parlamento, qué clase de autonomía somos si no somos capaces ni siquiera de conseguir que el Gobierno de España cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía. Solo espero que esta comisión por fin trabaje y dé solución a estos problemas y no tengamos que estar otros 15 años dándole respuesta. 15 años que han transcurrido donde hemos visto que la negociación y el trabajo que se ha hecho pues ha estado congelado, por decirlo de alguna forma. Bien, señor Carretero, me gustaría que me respondiese una serie de preguntas, algunas de las que tenía planteadas, pues algo ya lo ha dilucidado en su intervención y algunas pues también han sido compartidas por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Creo que debatir de cuál es el punto de partida que tenemos es importante. Como bien ha dicho el anterior compareciente, no tenemos las mismas competencias en el año 63 que las que tenemos ahora en el año 2013 y creo que para la cuantificación puede ser un punto importante saber qué piensa Comisiones Obreras, de cuál tiene que ser el punto de partida para empezar a cuantificar esta deuda histórica y también saber exactamente qué entiende por deuda histórica. El Estatuto de Autonomía queda muy abierta a esta interpretación y puede que la interpretación que tengamos en Extremadura sea diferente a la que tenga en el Gobierno de Madrid y creo que ese es importante, que el punto de vista que tengamos todos aquí en Extremadura para hacer una reivindicación de región sea el mismo y tengamos allí en Madrid que decirles exactamente qué queremos en Extremadura, porque la deuda histórica es con Extremadura del resto del Estado. Como bien se ha dicho, en 1998 también se fija un mínimo como adelanto a cuenta de 300 millones de euros. Nos gustaría saber si esa cantidad le parece bien como mínimo a negociar, si cree que debido a esos 15 años transcurridos esa cantidad debería de ser actualizada. Creemos que la situación, evidentemente, de 1998 al año 2013 ha cambiado, por lo tanto, queremos saber si usted considera que esa cantidad debe ser actualizada para más, para menos, simplemente mantenerla como un suelo mínimo inamovible. Como bien se ha hablado también en esta comisión, en el año 2006 se realizó un estudio por profesores de la Universidad de Extremadura. Es curioso que se realice un estudio en el año 2006 y del año 2007 al año 2011 no tengamos constancia de que haya venido ningún dinero por parte del Gobierno de España en concepto de deuda histórica. O sea, es decir, se realizó un estudio que costó un dinero y que volvió a quedar en el olvido hasta ahora mismo que hemos vuelto a tener que poner en marcha este estudio de la deuda histórica. Como les he dicho, usted ya sí que conoce este informe que se critica que ahora puede estar desenfocado, desactualizado debido al transcurso del tiempo, pero es un informe del cual se pueden desgranar algunos detalles que creo que son de importancia. El estudio basa como criterio válido en la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos para poder cuantificar esa deuda histórica y, como usted ha dicho, que más o menos comparte que esa puede ser un buen criterio, si no he entendido mal, según ese criterio se vislumbran muchos déficits en Extremadura en servicios básicos como la educación y como la sanidad. Se vislumbran déficits en atención primaria, que rondaría en torno al 34%, en atención especializada, que rondaría en torno al 62%, todo con respecto a la media española en comparación con otras comunidades autónomas. En educación infantil y primaria hay que reconocer que se ha puesto a disposición de los extremeños aquello que se necesitaba.
En educación secundaria obligatoria un déficit del 63%, en bachillerato llegaría incluso al 94% y en formación profesional en torno al 69%. Todo esto en el año 2006, habría que actualizar todos estos datos. De aquí quiero sacar que igual no solo es la importancia de los fondos que vengan, sino también en la forma en que se invierten, en la forma en la que se gastan esos fondos. Porque si yo tengo que analizar estos datos que aquí se vislumbran de este informe, veo que igual han prevalecido algunos criterios políticos frente a criterios de eficiencia, de necesidad y de accesibilidad del ciudadano. Y un ejemplo real que viene a colación con esto que aquí se tiene es la polémica que hubo en la anterior legislatura con la implantación del instituto en la localidad de Valverde del Fresno o en la localidad de Ollo. No sé si compartirá usted mi reflexión, pero creo que los datos hablan por sí mismos. Y de ahí quiero que me indique en qué cree usted que debe de invertirse y cómo debe de invertirse. Porque que llegue el dinero y no tengamos unos criterios básicos para hacerlo y que luego al final queden en criterios políticos, creo que no va a ser lo más eficiente y lo más justo para los extremeños, como según este informe de aquí podemos desgranar que se ha venido haciendo de aquí en adelante. Este informe nos cuantifica la deuda histórica en unos 14.000 millones de euros. Creo que ninguno de los que estamos en esta comisión diríamos que no a esta cantidad, pero siendo realistas y siendo con los pies en el suelo, creemos que es una cantidad ahora mismo desorbitada que ningún gobierno estaría en disposición de poder poner en nuestro poder. Pero en este informe, y según la explicación que nos dieron los profesores en la anterior comparecencia, en la anterior celebración de esta comisión, según el nuevo estatuto, con la modificación ya realizada en el año 2011, podríamos cuantificar, según cuantifican aquí, en 1.190 millones de euros la deuda histórica. ¿Qué le parece a usted esta cuantía, teniendo en cuenta que en el año 2010 se saldó la cuantía de la deuda histórica con Andalucía y está rondada los 1.200 millones de euros? Son cifras parejas, que a lo cual me gustaría que usted aquí valorase y sobre todo que me dijese si, como se hizo en Extremadura, como se hizo en Andalucía, podrían venir de forma de bienes inmuebles, en terrenos o en patrimonio, o la situación de los déficits que tiene Extremadura sería más valedora que este viniese de forma dineraria. Sí me gustaría hacer una pequeña indicación. Usted ha hablado de la debilidad del gobierno autonómico para reivindicar frente al Gobierno de Madrid. Si la debilidad de un gobierno autonómico tiene que medirse porque en 1 año y 2 meses de negociación, en 1 año y 2 meses de gestión, desde que el Gobierno de Extremadura pone en conocimiento su interés en poner en marcha esto que se realiza en agosto de 2011, es que vengan 40 millones de euros en 1 año y 2 meses, si esa es la debilidad, no quiero extrapolarlo a 28 años de gobierno y que vienen con 30 millones de euros en 28 años frente a 40 millones en 1 año y 2 meses. Sinceramente, creo que hace usted un flaco favor con esa comparativa. Sinceramente, creo que las gestiones que se están haciendo desde el Gobierno autonómico son constantes. En ese año y 2 meses, según el calendario que desarrolló el consejero de Economía en una de las comisiones celebradas de la deuda histórica, ha habido más de 15 contactos directos con el Gobierno de España para que esa deuda quede cuantificada, para que esa deuda quede cuanto antes cuantificada y con los criterios en la mesa. Y creo que el trabajo que está realizando el Gobierno de Extremadura es muy concienzudo y muy laborioso. Señor Carretero, creo que le he puesto encima de la mesa unas cuantas preguntas. Espero que pueda contestármelas, y cualquier otro apunte que crea que pueda usted realizar, bienvenido sea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Para finalizar el debate y la comparecencia, tiene la palabra el señor Carretero Castro, secretario general de Comisiones Obreras de Extremadura, por tiempo máximo de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Muchas cosas. Espero poder ir satisfaciendo las distintas demandas. A mí me gustaría, en primer lugar, apelaba al inicio de mi intervención a leer la intervención, porque
quería ser preciso y, por tanto, quiero trasladar que precisamente lo que he leído es lo que realmente entendíamos que debíamos hacer en esta comisión, precisamente en aras de esa precisión, porque creo que probablemente de escuchar pues a veces se pierde, por tanto, como hay ocasión y los grupos van a tener ocasión de poder releer la comparecencia en función de cómo está escrita, probablemente muchas de las preguntas o de las demandas que ahora se hacen van a estar resueltas en la propia lectura, porque es verdad, como toda lectura tiene un espíritu, encierra un espíritu y encierra un planteamiento en ese sentido. Y por eso yo quisiera trasladar algunas cuestiones máximas que, es decir, yo creo que yo pediría a los grupos parlamentarios y al Gobierno, como aquí estoy ante los grupos parlamentarios, en este caso no están todos, pero da igual, en una comisión del Parlamento, que estamos ante la constatación de un fracaso. Por tanto, yo creo que no sigamos, o se haría mal al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de la región si seguimos haciendo hincapié en ese fracaso. Si en este momento alguien quiere seguir profundizando en lo que ha sido un fracaso, me parece que no debe ir por el camino de la división y, por tanto, por el camino de hacer de este concepto un elemento más del juego legítimo entre fuerzas políticas, en muchos casos con planteamientos diferentes. Es un ruego que me gustaría que se tuviera en cuenta por el conjunto de los grupos, porque me parece que los ciudadanos, la ciudadanía en general, no vamos a entender que sobre una cuestión que efectivamente es un elemento de justicia, es un elemento de región, es un elemento que aúna al conjunto de los ciudadanos, con independencia de con quién se puede identificar en términos políticos partidarios, pues desde luego no le demos respuesta o no le dieran respuesta desde el Parlamento, desde el conjunto de los grupos a esto. Por eso parto de la idea de intentar el acuerdo por encima de cualquier otra cosa. Por eso en la intervención hablo de pragmatismo. Por eso en la intervención hablo y hago un repaso en la medida en que se pueda de que no se puede dilatar en el tiempo esta cuestión, con independencia, insisto, de cómo se haya gestionado, que creo que efectivamente si tenemos que hacer un repaso de cómo ha sido la gestión de este tema a lo largo de la existencia del proceso autonómico, pues lo acabo de decir, creo que hay que constatarlo como un fracaso en todos los términos y, por tanto, insisto que creo que no estamos en condiciones de seguir ahondando en ese fracaso. Por tanto, creo que más allá de cualquier otra consideración, ese tipo de consideraciones generales me parece que son fundamentales. Yo creo que es verdad que en un proceso de negociación, y mucho más con la fortaleza que tiene cualquier gobierno, sea del signo que sea, central, siempre un gobierno autonómico, y mucho más un gobierno autonómico desde una posición como es Extremadura, vamos a ir siempre en clara desventaja. Por tanto, no ahondemos más en esas desventajas, insisto, sea del signo que sea. Probablemente quizás la ironía que pretende el párrafo en el que hago mención a la debilidad del gobierno autonómico frente a la fortaleza del gobierno central quiere constatar esa cuestión referida a un tema fundamental, y es un compromiso que el gobierno de la Junta de Extremadura quiere con sindicatos y empresarios hace un año para una cuestión concreta que también figura en el estatuto y que tiene que ver con inversiones complementarias que son muy importantes en esta región, y que en esa declaración creo que fija perfectamente la posición, digamos, más o menos consensuada de cuáles son aquellos sectores o aquellos elementos donde habría que hacer, en definitiva, mayor énfasis, ¿no? Y que figuran en la comparecencia o en la lectura de la comparecencia.
Más allá de esa cuestión, por ir un poco ligando cosas que son comunes entre las intervenciones o las preguntas de los dos grupos. Yo creo que es muy importante en este sentido, lógicamente, que el gobierno autonómico vaya, insisto mucho en ello, con la mayor fortaleza posible a la hora de negociar con el gobierno central. Es que aquí no reparten, es decir, sea del signo que sea, vamos a tener que tener la máxima fortaleza. Por tanto, el máximo acuerdo, el máximo apoyo del conjunto de la ciudadanía, agentes económicos, agentes sociales y políticos. En eso, desde luego, nos van a encontrar absolutamente siempre. Cantidades o puntos de partida. Yo creo que hay que intentar ser rigurosos y coherentes. Es decir, evidentemente, siempre en una negociación, y lo digo por bastante experiencia en el asunto, bueno, pues se puede partir de posiciones máximas, pero siempre con rigor y coherencia. Yo hago hincapié en la intervención de que la deuda histórica va asociado a un concepto, que es el concepto, por un lado, de convergencia y, por otro lado, el concepto de que en un momento determinado, cuando se plantea, y en eso el recordatorio que se me hacía desde el Grupo Socialista, de que evidentemente IVA o este concepto abundaba fundamentalmente en dos comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía, yo creo que ese planteamiento de rigor y coherencia debe estar. Por tanto, ¿entre qué fechas y qué fecha? Yo en esto voy a tener un atrevimiento. Yo creo que es difícil, y lo digo sinceramente, es difícil, en términos de rigor y de coherencia, hablar de deuda histórica a partir de 1983 con un proceso de transferencias, con una variable de sistemas de financiación autonómica que son complicados. Son complicados, digo en términos de rigor y de coherencia. Otra cosa es que, bueno, pues en un proceso de negociación pueda valer casi todo. Yo creo que esto, por eso hablo también de transparencia con la ciudadanía y de mensajes de coherencia a la ciudadanía. A la ciudadanía habría que trasladarle realmente un mensaje unívoco en este sentido y, por tanto, también coherente con lo que somos. Yo creo que bastante ya, en muchos casos, nos peleamos entre las distintas comunidades autónomas del Estado español a la hora de establecer y de fijar criterios en este sentido con los temas de financiación. Entonces yo creo que habría que establecer, en definitiva, rigor y coherencia en ese sentido. Insisto, creo que es difícil hablar, o por lo menos desde mi punto de vista difícil de hablar en estos términos, una vez que se tienen el conjunto de las transferencias, sobre todo en aquellos servicios esenciales, que, dicho de otra manera, el Estatuto de Autonomía es a lo que hace referencia, a servicios esenciales, sanitarios, educativos y servicios sociales básicos. Podríamos hacer extensión, en todo caso, a servicios sociales básicos ahora con la atención a las personas con dependencia que entrarían dentro de ese elemento. Por tanto, yo creo que ahí habría que fijarlo. No sé si esto tiene que ser el año 2000 cuando viene el conjunto o tiene que ser con anterioridad. Insisto, yo creo que a partir del 2000 difícilmente se puede hacer un planteamiento de estas características. Compartimos, y lo he matizado, compartimos los criterios metodológicos que han puesto de manifiesto los profesores, como decía, que han comparecido en esta misma comisión, como planteamientos metodológicos. Yo creo que pueden valer y pueden servir, pero no olvidemos que esto tiene que ser un criterio político y, por tanto, va a depender claramente del acuerdo que las distintas fuerzas políticas puedan alcanzar en este tema. Y en esto pedimos pragmatismo. Pedimos pragmatismo en función de la situación actual y de las necesidades que tiene en este momento la región. Por eso yo aquí no hablaría ni de suelos ni de techos. Ni de suelos ni de techos. El suelo de 1998 en este momento no vale. Insisto, yo creo que harían bien, los grupos parlamentarios harían bien en intentar, yo sé que esto es muy difícil,
partir de cero en el debate, porque entonces me parece que el debate va a ser bastante complicado de que llegue o que llegue a término. Segunda cuestión, y no sé si me va a faltar tiempo, pero voy intentando terminar. Segunda cuestión, con el tema de Andalucía, la forma de Andalucía o no, o Extremadura. Yo creo que nosotros, en la medida de lo posible, en Extremadura debe huirse del pago en especie. Debe huirse del pago en especie, en la medida de lo posible. Pero en cualquier negociación, todo debe formar parte de la negociación. Creo que estas cosas tampoco hay que cerrarlas. Creo que en este momento habría que abogar, en la medida de lo posible, por transferencia corriente para que pueda ser manejada por el gobierno de turno de la comunidad autónoma en las mejores condiciones posibles, por transferencias de capital, en todo caso, con unos fines finalistas y unos criterios perfectamente establecidos. En ese sentido, algo apunto en la intervención, pero de verdad en 10 minutos poder desgranar cuáles serían en este momento aquellos sectores o aquellos elementos claves de financiación vía transferencia de capital. Me parece, vamos, un ejercicio al que yo desde luego no me atrevo a hacer, ni muchísimo menos por rigor, ¿no? Pero creo que hay elementos más allá de los servicios públicos esenciales que en algún caso se apuntan y creo que podrían ser de un amplio consenso para el conjunto de agentes, sean económicos, sociales o políticos. Y finalmente, y no sé si me dejo algo. Si me lo dejo es porque no he estado atento a la hora de tomar nota. No lo sé, la interpretación que nosotros hacemos sobre los 1.100 millones aproximadamente que los profesores hacen referencia respecto, la interpretación que nosotros hacemos es en un año concreto, con lo cual estaría refiriéndose a una anualidad, con lo cual no estaría muy lejos de los 14.000 que plantea el propio estudio en 7 años. Pero está haciendo referencia, en todo caso, desde nuestro punto de vista, a la famosa adicional 2, no tanto a la deuda histórica. Da igual el concepto. Yo también creo, y lo digo sinceramente y con sumo rigor, me parece que en este momento, en aras a una negociación pragmática, efectiva y de futuro, había que combinar la adicional 1 y la adicional 2 del estatuto, y combinarlas lo mejor posible. Y yo creo que en este momento y en este caso cualquier gobierno autonómico, insisto mucho en ello, que esté en condiciones de negociar esto, lo haga con la máxima fortaleza. Y termino como terminé la comparecencia. Seamos capaces y sean capaces de verdad, y se lo ruego una vez más, de que en este tema miremos de verdad las auténticas necesidades que tiene la Extremadura real de hoy, que desde luego puede ser fundamental para que construyamos algo en el futuro y no siga deteriorándose. Eso sí que lo podrá entender la ciudadanía. Otras cosas difícilmente las van a entender si entre todos no somos capaces de hacerlo así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carretero Castro, por su comparecencia esta mañana en esta comisión no permanente de estudio de la deuda histórica. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.